Nacida el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, Adela Amalia Noriega Méndez vino al mundo en una época en la que la televisión mexicana estaba comenzando a consolidarse como una de las más poderosas del continente. Su infancia, sin embargo, distó mucho del glamour que más tarde la rodearía. Adela creció en el seno de una familia de clase media junto a sus dos hermanos, Reina y Alejandro, en un hogar donde el esfuerzo y la fe eran las herramientas para sobrevivir. Desde pequeña, mostró una belleza poco común, grandes ojos verdes, cabello castaño dorado y una mirada que parecía contener tanto ternura como melancolía. Su padre falleció cuando ella aún era una niña, un golpe que marcó su vida de manera profunda. La ausencia paterna la hizo madurar prematuramente, y fue precisamente su madre quien se convirtió en el pilar emocional y guía de la familia. En numerosas entrevistas, Adela mencionó que esa pérdida le enseñó el valor del silencio, de la fortaleza interior y de la importancia de cuidar a los suyos. Con tan solo 12 años, comenzó a trabajar para ayudar en casa, participando en pequeños comerciales y sesiones de modelaje infantil. Nadie imaginaba entonces que esa niña tímida y de voz dulce se convertiría en uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana. Durante su adolescencia, Adela combinó los estudios con castings publicitarios, siempre acompañada por su madre. A pesar de su juventud, su presencia frente a la cámara era magnética. Los directores notaban en ella algo distinto, una naturalidad que no necesitaba entrenamiento. Su primera aparición significativa fue en un videoclip musical de Lucía Méndez, lo que atrajo la atención de productores que buscaban nuevos talentos. Era 1982, y el México televisivo vivía un auge de telenovelas familiares y melodramas románticos. En ese contexto, la frescura de Adela resultaba una bocanada de aire nuevo. Sin embargo, detrás de cada sonrisa, había también una sombra. Los años posteriores a la muerte de su padre fueron especialmente duros. Su madre enfermó, y su hermano mayor asumió el papel de sostén económico. Adela, consciente de la fragilidad familiar, se propuso triunfar no solo por ambición, sino por necesidad. Ella misma confesó años más tarde que, más que buscar fama, lo que quería era ofrecer estabilidad a su familia. Esa mezcla de deber y vocación fue la chispa que encendió su carrera. Su entorno la describía como una joven reservada, casi enigmática. Le gustaba leer novelas románticas y escribir en un diario personal donde, según se dice, relataba sus sueños de convertirse en actriz y sus miedos a perder lo que más amaba, su familia. La espiritualidad también marcó su carácter. Desde niña asistía a misa con regularidad y siempre guardó un profundo respeto por las creencias religiosas, algo que más tarde se reflejaría en su manera discreta de vivir la fama. A mediados de los años 80, Adela comenzó a destacarse en el modelaje juvenil, apareciendo en portadas de revistas para adolescentes. Pero su verdadera oportunidad llegó cuando fue elegida para participar en pequeños papeles dentro de producciones televisivas. Su talento, junto con su belleza natural, llamó rápidamente la atención del público. En los pasillos de Televisa ya se hablaba de ella como la joven promesa. Los que la conocieron en esa época recuerdan a una muchacha trabajadora, puntual y humilde. Nunca levantaba la voz, nunca se hacía notar más de lo necesario. Su carácter introvertido contrastaba con la intensidad de sus actuaciones. Y es que Adela poseía una habilidad poco común. Podía transmitir emociones con una sola mirada. Esa capacidad de conectar con el público, sin artificios ni exageraciones, se convirtió en su sello distintivo. Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. En una industria dominada por nombres consagrados, abrirse camino siendo tan joven y sin contactos resultaba casi imposible. Pero Adela no se rindió. Cada casting era una prueba de fuego, cada rechazo, una lección. Su perseverancia finalmente dio frutos cuando, con apenas 15 años, fue convocada para su primera telenovela juvenil, un papel que marcaría el inicio de su ascenso meteórico. En esos años, México era un país donde la televisión servía de espejo social. Las historias de amor,
sacrificio y destino movían millones de corazones. Y Adela, sin saberlo, estaba destinada a encarnar esas mismas emociones. Su rostro comenzaba a ser reconocido, su nombre empezaba a sonar, pero ella seguía siendo la misma joven que visitaba la tumba de su padre cada domingo, llevando flores blancas y una promesa silenciosa. Algún día, papá, haré algo grande. Esa promesa, nacida del dolor y la nostalgia, sería el motor de toda su vida. En ella se escondía no solo el deseo de éxito, sino también la búsqueda de un significado, de una conexión con el pasado que la había formado. Cada paso que dio, cada papel que interpretó, llevaba algo de esa niña que perdió a su padre demasiado pronto y que aprendió a encontrar en el arte una forma de sanar. Después de aquellos primeros años marcados por la inocencia y la determinación, Adela Noriega dio su salto definitivo al mundo del espectáculo. Corría la mitad de los años 80, una época dorada para la televisión mexicana. Los melodramas eran parte del alma del país, y millones de espectadores esperaban cada noche frente al televisor para dejarse envolver por historias de amor, traición y redención. Fue en ese contexto cuando una joven de apenas 15 años irrumpió en la pantalla con una fuerza que pocos anticipaban. Su debut oficial llegó en 1984, en la telenovela Principesa, donde interpretó un papel secundario, pero lleno de frescura y encanto. Aunque no era la protagonista, el público notó algo diferente en ella. Su naturalidad, su voz dulce y su mirada sincera conquistaron de inmediato al espectador. Los productores lo sabían, había nacido una nueva promesa. Pronto llegaron más oportunidades. Juana Iris, 1985, y Yesenia, 1987, consolidaron su presencia en la televisión. Pero fue Quinceañera, 1987, junto a Thalía, la que la catapultó al estrellato. Quinceañera no solo fue una telenovela juvenil, fue un fenómeno social. Abordó temas inéditos para la época como el primer amor, la rebeldía, la desigualdad y la búsqueda de identidad. En ella, Adela interpretó a Maricruz, una adolescente de corazón noble que luchaba por mantener su inocencia en un mundo lleno de injusticias. Su interpretación fue tan convincente que la crítica la aclamó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Por primera vez, el público mexicano se veía reflejado en una historia realista y en una actriz que transmitía autenticidad sin esfuerzo. El éxito fue inmediato. La fama llegó con la fuerza de un huracán. Adela, sin proponérselo, se convirtió en un ícono para toda una generación de jóvenes. Su rostro aparecía en revistas, portadas y programas de entretenimiento. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por la vanidad, ella mantuvo los pies en la tierra. Su timidez natural contrastaba con la magnitud del reconocimiento que recibía. Se decía que, después de grabar, solía regresar a su casa directamente, sin acudir a fiestas ni eventos sociales. Adela prefería el silencio a los reflectores. El siguiente gran paso fue su participación en Dulce Desafío, 1988, donde compartió escena con Eduardo Yáñez. Allí, su interpretación alcanzó una madurez sorprendente. Su personaje, Lucero Sandoval, era una joven rebelde y sensible, con un pasado difícil, algo que parecía resonar con la propia historia de Adela. La química entre los protagonistas traspasó la pantalla y convirtió a la telenovela en un éxito internacional, especialmente en América Latina y Estados Unidos. Las cadenas extranjeras comenzaron a solicitar sus producciones y su nombre se volvió sinónimo de calidad y emoción. A comienzos de los años 90, Adela Noriega ya no era solo una actriz mexicana. Era una estrella continental. En María Isabel, 1997, basada en una historia de Yolanda Vargas Dulce, demostró una madurez actoral que sorprendió incluso a sus detractores. Interpretar a una mujer indígena humilde y trabajadora exigía una sensibilidad especial, y Adela lo hizo con una honestidad conmovedora. Su actuación le valió premios y reconocimientos, y consolidó su reputación como una actriz capaz de transformar los estereotipos de las telenovelas.
La década de los 90 también la llevó más allá de las fronteras mexicanas. Participó en producciones en Estados Unidos y Colombia, y su rostro comenzó a ser reconocido en toda América Latina. Su participación en El privilegio de amar, 1998, al lado de Renée Strickler, fue uno de los puntos más altos de su carrera. El papel de Luciana, una mujer fuerte y sufrida, la mostró en su plenitud interpretativa. El público lloraba, reía y soñaba con ella. La telenovela se convirtió en un clásico, y aún hoy se la recuerda como una de las más queridas de la historia televisiva. Pero junto con el éxito, llegaron también las presiones. El ritmo de grabaciones era agotador, las expectativas del público inmensas y la exposición mediática constante. Adela, que siempre había sido reservada, comenzó a retirarse poco a poco de la vida pública. Rechazaba entrevistas, evitaba los eventos sociales y prefería dedicarse por completo a sus personajes. Su silencio, lejos de apagar su fama, la volvió más enigmática. El público se preguntaba quién era realmente esa mujer que parecía esconder un mundo interior tan profundo. A pesar de su discreción, su trayectoria siguió en ascenso. En 2001 protagonizó El manantial, junto a Mauricio Islas, una historia de amor imposible que volvió a conquistar a millones. Luego, en 2008, interpretó a Sofía en Fuego en la sangre, uno de sus últimos trabajos conocidos, donde compartió pantalla con Eduardo Yáñez una vez más. Fue su despedida de los sets, aunque nadie lo sabía entonces. Después de esa producción, Adela desapareció de la vida pública sin explicación. No hubo escándalos, no hubo declaraciones. Simplemente se fue. Los rumores comenzaron. Algunos decían que había emigrado a Miami, otros que vivía en Houston junto a su familia. Algunos incluso afirmaban que se había retirado para cuidar a su madre enferma. Pero Adela nunca habló. Su silencio, lejos de generar olvido, la convirtió en leyenda. En un mundo donde todo se expone, ella eligió desaparecer. Y ese gesto, en su sencillez, fue también una forma de rebeldía. Si hay un aspecto que ha alimentado durante décadas el misterio en torno a Adela Noriega, es sin duda su vida personal. Mientras que otras estrellas de su generación se mostraban abiertamente ante la prensa, ella optó por el silencio. Jamás buscó protagonismo fuera de la pantalla. Nunca habló de romances, ni de fiestas, ni de la vida de lujo que muchos suponían que tenía. Adela construyó un muro invisible entre su carrera y su intimidad, y fue precisamente ese hermetismo lo que la transformó en una figura casi mítica. Desde joven, la actriz fue consciente del poder de la fama, pero también de sus peligros. Tras el éxito de Quinceañera y Dulce Desafío, comenzó a ser perseguida por los paparazzi. Querían descubrir con quién salía, dónde vivía, qué hacía en su tiempo libre. Sin embargo, Adela se escabullía como una sombra. Rara vez daba entrevistas, y cuando lo hacía, sus respuestas eran breves, educadas y prudentes. «Mi vida privada es mía», decía con una sonrisa serena que desarmaba a cualquier periodista. Esa reserva hizo que su vida sentimental se convirtiera en terreno fértil para las especulaciones. Se le atribuyeron relaciones con algunos de sus compañeros de elenco, como Eduardo Yáñez y Fernando Carrillo, aunque ninguno de ellos confirmó nunca tales rumores. Otros medios, en cambio, aseguraban que Adela había mantenido una relación con un influyente político mexicano, un rumor que persiste hasta el día de hoy. Su supuesto vínculo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue tema de tabloides y programas de chismes durante años. Sin embargo, jamás se presentaron pruebas concluyentes, y la propia Adela se negó siempre a comentar. Más allá de los rumores, lo cierto es que Adela dedicó gran parte de su vida al cuidado de su familia. Su madre, doña Reina Noriega, fue su mayor inspiración y compañera inseparable. Cuando enfermó gravemente a mediados de los años 2000, Adela dejó todo para atenderla. Se alejó de los sets, de las luces y de las cámaras, y se refugió en la vida doméstica. Quienes la conocieron durante esos años aseguran que pasó largas temporadas fuera de México.
probablemente en Miami o en Houston, cuidando de su madre hasta su fallecimiento. El dolor por esa pérdida marcó profundamente a la actriz. Desde entonces, su presencia pública se volvió casi nula. Algunos amigos cercanos declararon que Adela encontró consuelo en la espiritualidad y en la lectura. Se dice que llevaba una vida tranquila, lejos de las presiones del medio, dedicada a la pintura, la cocina y la jardinería. Una vida modesta, pero plena, según los pocos testimonios de quienes aún mantenían contacto con ella. En el terreno amoroso, nunca se casó ni tuvo hijos conocidos. Sin embargo, el tema de la maternidad la tocó de cerca. En varias entrevistas antiguas, había expresado su deseo de formar una familia, pero también su miedo a perder la libertad que tanto valoraba. «No quiero que el amor me encierre, quiero que me acompañe», dijo una vez. Palabras que hoy, vistas en retrospectiva, revelan la esencia de su carácter. Una mujer que buscaba amar sin renunciar a sí misma. Su relación con su hermano Alejandro, quien también fue su representante durante muchos años, fue clave en su vida. Él era su confidente, su protector y su vínculo con el mundo exterior. Tras su fallecimiento en 2010, Adela cayó en un profundo aislamiento. Fue un golpe doble. Primero su madre, luego su hermano. Dos pilares arrancados del corazón de una mujer que, desde niña, había vivido entre pérdidas. A pesar de ello, Adela nunca perdió la fe. Quienes la recuerdan aseguran que siempre hablaba de su padre con ternura, como si aún lo sintiera cerca. Visitaba su tumba cada año, llevando flores blancas y permaneciendo allí en silencio durante largos minutos. Para ella, ese lugar no era un espacio de tristeza, sino de conexión. Allí, en medio del silencio del cementerio, encontraba la paz que la fama jamás pudo darle. A lo largo de los años, circularon muchas teorías sobre su retiro. Algunos afirmaban que había sufrido una enfermedad grave, otros que se había consagrado a la vida religiosa. Ninguna de esas versiones fue confirmada. Lo que sí parece cierto es que Adela eligió la discreción como forma de vida. No buscó reconocimiento tardío ni regresos mediáticos. No necesitó demostrar nada. Su legado hablaba por sí solo. El público, por su parte, no dejó de recordarla. En cada repetición de El privilegio de amar o Fuego en la sangre, las redes sociales se llenaban de mensajes nostálgicos. Fans de diferentes generaciones compartían fotos, frases y escenas emblemáticas. Adela se convirtió en una especie de fantasma luminoso en la memoria colectiva, ausente, pero presente en el corazón de millones. Esa dualidad, la de la estrella que brilla y la mujer que se esconde, definió su destino. Adela Noriega no solo fue una actriz talentosa, sino también una figura que enseñó el valor del silencio en una época de ruido. Eligió ser misterio antes que mito, serenidad antes que espectáculo. Y tal vez por eso su nombre aún despierta respeto y emoción. Su vida privada sigue siendo un enigma, pero su huella humana permanece intacta. En cada papel que interpretó, en cada lágrima que derramó ante la cámara, se puede sentir la verdad de una mujer que amó profundamente, aunque pocas veces lo dijera. Adela fue, y sigue siendo, la actriz del alma mexicana, frágil y fuerte al mismo tiempo, capaz de transformar el dolor en arte y el silencio en eternidad. Era una mañana gris en el viejo cementerio de Mixcoac, en la Ciudad de México. Las nubes se movían lentas, arrastradas por un viento frío de otoño. A lo lejos, una figura vestida con abrigo oscuro avanzaba con paso suave, casi temeroso. Era Adela Noriega, después de años sin ser vista en público. Su rostro, oculto tras unos lentes grandes, mostraba la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el pasado. En sus manos llevaba un ramo de rosas blancas, las mismas que, desde niña, solía dejar en la tumba de su padre. Aquel día no era uno más. Era el aniversario de la muerte de don Alejandro Noriega, el hombre cuya ausencia había marcado su infancia. Para Adela, ese lugar era sagrado. Allí acudía cuando necesitaba recordar quién era,
lejos del bullicio de los estudios, lejos del eco de la fama. Pero lo que ocurrió esa mañana cambiaría algo dentro de ella. Mientras colocaba las flores, notó que no estaba sola. A unos metros, una mujer de mediana edad, vestida de negro y con un velo que le cubría parcialmente el rostro, observaba la misma lápida con una expresión de recogimiento. Adela se quedó inmóvil. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, solo roto por el murmullo del viento entre los cipreses. La mujer misteriosa se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, de conocimiento. «Usted es Adela, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Adela asintió, confundida, sin saber quién era ni por qué parecía conocerla. «Su padre. Fue muy importante para mí», continuó la mujer. «Hay algo que debía decirle desde hace muchos años». El corazón de Adela comenzó a latir con fuerza. Por un instante, todas las emociones que había contenido durante años la invadieron. El dolor de la infancia, la soledad del éxito, la pérdida de su madre y de su hermano. ¿Qué podía saber esa desconocida sobre su padre? Sobre aquella figura que siempre había idealizado, pero de la que recordaba tan poco. La mujer se acercó despacio y sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Él me pidió que se la entregara si alguna vez la vida nos volvía a cruzar. Pero nunca supe cómo encontrarla. Hasta hoy, Adela la tomó con manos temblorosas. Dentro, envuelto en un pañuelo amarillento por el paso del tiempo, había un retrato antiguo. Su padre, sonriente, con un bebé en brazos, y una mujer desconocida a su lado. Detrás del retrato, una nota escrita con letra firme decía: «Para mis dos hijas, que la vida unió en el mismo destino, aunque tarden en encontrarse». Por un momento, el mundo pareció detenerse. «¿Dos hijas?», susurró Adela con la voz quebrada. La mujer asintió conteniendo el llanto. «Sí, yo soy tu hermana». El impacto fue profundo. Adela, acostumbrada a las tramas melodramáticas que había interpretado durante años, se encontraba viviendo una escena que superaba cualquier ficción. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mientras ambas mujeres se abrazaban, unidas por la sorpresa y la emoción. Dos vidas separadas por el tiempo y el silencio, que al fin se encontraban frente a la tumba del hombre que las había amado en secreto. Durante horas hablaron sentadas junto a la lápida. La mujer, que se presentó como Claudia, hija del padre de Adela con otra relación anterior, le contó que su padre había intentado reunirlas cuando eran niñas, pero las circunstancias y el destino lo impidieron. En su lecho de muerte, le pidió que algún día buscara a la niña de los ojos verdes, su otra hija, la que él tanto amó y de la que siempre habló con orgullo. Adela escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, dejando que cada palabra sanara una herida antigua. Todo encajaba. Las ausencias inexplicables, las miradas melancólicas de su madre, las cartas que alguna vez encontró y nunca comprendió del todo. Su vida, marcada por el misterio, encontraba ahora una pieza perdida. Al caer la tarde, antes de despedirse, Claudia le entregó otro objeto, un medallón con una inscripción grabada. Decía simplemente: «Nada está perdido cuando el amor sigue vivo». Adela lo apretó contra su pecho, como si quisiera grabar esas palabras en su alma. Luego, al mirar la tumba, comprendió que aquel encuentro no había sido casual. Tal vez el destino, ese que tantas veces había representado en sus telenovelas, había decidido escribirle a ella su propio final, uno lleno de reconciliación y verdad. Al día siguiente, algunos testigos contaron haberla visto salir del cementerio con el rostro iluminado, distinta. No dio declaraciones, no habló con periodistas. Solo dejó un mensaje breve en una carta que más tarde se filtró entre sus admiradores. La vida me enseñó que no siempre las respuestas están en los guiones, sino en los silencios que nos atrevemos a escuchar. Hoy encontré una parte de mí que creí perdida. Mi padre no se fue del todo. Su amor estaba esperándome en otro corazón. Desde aquel día, Adela no volvió a ser vista públicamente.
Algunos dicen que se mudó al extranjero, otros que se dedicó a la escritura o al arte. Pero lo que todos coinciden en afirmar es que aquel encuentro la transformó. Ya no era la actriz que interpretaba historias ajenas. Era una mujer que había cerrado el círculo de la suya propia. Adela Noriega va a la tumba de su padre y se encuentra con una mujer misteriosa. Lo que sucede emociona. No es solo una anécdota. Es la metáfora perfecta de su vida, la búsqueda de identidad, la fuerza del amor familiar y la capacidad de sanar a través del perdón y del encuentro. A veces, los finales más hermosos no están en la pantalla, sino en los lugares más silenciosos del alma. Y aquel día, entre flores blancas y lágrimas sinceras, Adela Noriega no solo encontró a su hermana, se encontró a sí misma.